tener este tiempo contigo. Te lo suplicamos humildemente, que nos hables, que redargullas en nuestro espíritu y en nuestra alma para poder estar preparados para los tiempos que ya están entrando. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor ponía en estos últimos días en mi corazón mirar un poco del libro de Proverbios. Vamos a tomar algunas cosas, no sé cómo me vaya a guiar el Señor en esta continuidad, me refiero, pero por lo menos hoy vamos a ver la introducción del libro de Proverbios, que es algo ante lo cual yo insisto mucho al creyente que lo lea junto con el libro de Salmos, porque es importante que el cristiano adquiera una visión completa, integral y profunda de su relación con el Señor. La palabra de Dios toda tiene esa función, pero los libros de Proverbios y de Salmos son muy particulares en cuanto a un enfoque de algo que nos va a decir hoy aquí, que es la búsqueda de la sabiduría. ¿Qué tiene que ver eso con la vida cristiana? Yo he visto esa dificultad en demasiados cristianos. Tienen que desarrollar el discernimiento y el criterio para aplicar la palabra de Dios en los momentos en que se necesita. Y vamos a ver qué nos dice precisamente el libro de Proverbios. Vamos a ir leyendo algunas cosas y profundizando en lo que haya necesidad. Capítulo 1 y versículo 1 del libro de Proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Esta introducción es muy completa. Es una definición por sí sola de lo que es la sabiduría y el libro de Proverbios. Y fue escrita, como dice el versículo 1, por el hombre más sabio sobre la tierra, como nos relata la misma escritura. Salomón tuvo una sabiduría proverbial. Hay una anécdota en la palabra que es que fue visitado por una reina que conoció de su fama, la reina de Saba, como hombre sabio precisamente. Y él dice aquí entonces que debemos aprender varias cosas. Versículo 2, aprender sabiduría. Una cosa es tener el conocimiento de algo. Otra cosa es saber aplicarlo. Eso es sabiduría. Si yo no sé aplicar un conocimiento, me quedo en la teoría. Y yo creo que tenemos que confesar que más de una ocasión hemos pasado por una situación similar. Amén. Hemos estado muchos años en una iglesia cristiana, pero cuando llegan determinadas situaciones, decimos, ¿y aquí cómo tenemos que hacer? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Es gris? ¿Está en la mitad? ¿Cómo obedezco a Dios aquí? Entonces, la sabiduría consiste precisamente en poder entender lo que está guardado allí en la cabeza y en el corazón y aplicarlo. Y dice doctrina. La doctrina es el entendimiento de los principios morales y espirituales de la enseñanza de Dios. Voy a poner un ejemplo. Existe la doctrina de los ángeles. Existe la doctrina del infierno y del cielo. Si yo no conozco esa doctrina, probablemente puedo, aún como cristiano, aceptar el purgatorio. Y eso no es doctrinalmente correcto. Yo tengo que conocer puntos claros de doctrina. Entonces hay términos mayores
y términos menores. De doctrina. Hay doctrina de salvación que es vital que todos los cristianos tengan claridad en ella. Por ejemplo, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, que el Espíritu Santo es nuestro santificador. Esos son puntos de doctrina para todo creyente, de toda iglesia, de toda denominación. Pero ya otros puntos de doctrina menor, por ejemplo, que si el arrebatamiento va a ser al principio de la tribulación, o en la mitad, o al final, esos ya son puntos que no tienen nada que ver con la salvación. Por tanto, esos no son vitales, y son más bien fuentes de muchas discusiones entre los creyentes cuando no son cosas importantes. Importantes de conocer, pero no importantes de discutir. Entonces tenemos que conocer la doctrina. Ese es el propósito de nuestra congregación en la iglesia. Que haya alguien que nos guíe hacia los puntos centrales de lo que creemos. Hay muchas formas de enseñar doctrina a través de la palabra. Esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es enseñar doctrina, pero no como un cuerpo, primer punto, segundo punto, tercer punto. Hay cursos en las iglesias de solo doctrina. La teología es doctrina. Para conocer razones prudentes, el sabio es prudente. El sabio toma decisiones acertadas, no decisiones imprudentes que lo lleven a más problemas. Vuelve y repite eso más adelante. Para adquirir instrucción y prudencia. Justicia, o sea, hacer lo que es correcto, pensar lo que es correcto. Juicio, poder discernir las cosas claramente, no dejarse engañar por las trampas que pone Satanás, o por los argumentos que traen los hombres, o por las falsas doctrinas precisamente. Y equidad, o sea, la justicia de Dios, la igualdad. Impartir justicia. Sagacidad a los ingenuos. Tenemos que confesar que en la adolescencia éramos muy ingenuos, pero deberíamos haber crecido en sagacidad a medida que fuimos madurando. En la vida cristiana también tiene que ocurrir lo mismo. Tenemos que desarrollar esa sabiduría de saber cómo no caer en trampas ni en a veces simplemente tropezones menores. Por ejemplo, que viene un hermano y empieza a discutir sobre tal cosa. Yo tengo que ser prudente y decir, ¿para qué me voy a enredar en una discusión que no tiene nada que ver con lo importante de la doctrina cristiana? Más bien me quedo callado. Eso es sagacidad y es prudencia. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Esto, pues, yo no es que tenga nada contra los jóvenes, pero es que uno de joven, yo lo fui, es muy imprudente. Piensa que no le va a pasar nada, piensa que se puede arriesgar muy fácilmente sin que tenga consecuencias. A los jóvenes hay que enseñarles a también tomar decisiones correctas. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. La sabiduría incluso es necesaria para entender la palabra de Dios en mayor profundidad cada vez, porque la sabiduría no es del hombre, la sabiduría la da el Espíritu Santo. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Dice el libro de Santiago. Pídala a Dios y Él la dará abundantemente. Eso fue lo que hizo Salomón, le pidió a Dios sabiduría. Yo preguntaría, ¿cuántos cristianos hoy le piden a Dios sabiduría y le creen al Espíritu Santo como maestro de sabiduría? No estamos hablando solamente de la doctrina cristiana, estamos hablando de las decisiones que cada cristiano tiene que tomar en todos los campos. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Voy a explicar este versículo un poco porque aquí parece que hubiera algo demasiado sencillo
pero en realidad es muy, pero muy profundo. Lo que este versículo está diciendo es que tú empezarás a adquirir verdadera sabiduría cuando tengas un verdadero concepto de lo que es tener respeto de Dios. Y tener respeto de Dios es darle la gloria a Dios. Ahora, ¿qué es darle la gloria a Dios? Es atribuirle a Dios lo que es de Dios. Y resulta que de Dios es todo. Los cielos, la tierra, toda la creación, los cuerpos, los espíritus. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mientras yo piense que hay un logro mío solamente, o piense que el trabajo es lo que me está dando resultados, o piense que mi inteligencia es la que me está sacando adelante, ahí le estoy quitando la gloria a Dios. Y en ese momento no estoy obrando con sabiduría. Cuando yo empiezo a ver que cada cosa que existe en la creación es por obra, gracia y bondad de Dios, entonces mi sabiduría empieza a crecer porque yo ya voy a mirar los animales, las plantas, a mí mismo, a mis hermanos, de otra manera, con el entendimiento de que hay un creador a quien darle cuenta de todo. Ese es el verdadero respeto a Dios. Por eso, a continuación dice ahí ese mismo versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues ustedes de pronto han estado, bueno, no todos, en varias iglesias cristianas y han visto que siempre ocurre el mismo fenómeno. Cuando se cita a un curso de instrucción de algo, si la iglesia es de 300, a ese curso solamente se inscriben 10, 20, 50 máximo. El resto parece que se las sabe todas. No estoy diciendo que entonces a un curso que se establezca tenga que inscribirse toda la iglesia, porque sería también un poco desproporcionado lo que estoy diciendo. Pero en última lo que quiero traer a colación es que le sacamos el cuerpo a la instrucción a través de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos está hablando en un sermón, en una enseñanza, yo podría decir que es muy probable que por lo menos el 50% del tiempo estemos un poco distraídos y no estemos realmente entendiendo lo que Dios nos está diciendo a través de un siervo de Él. Si comprendiéramos que todo proviene de Dios, entonces tendríamos el 100% de concentración y de atención en lo que dice. Entonces los insensatos no son aquellos que dicen, no, yo no necesito saber. Es insensato todo el que desperdicia y menosprecia la enseñanza. Versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto está muy claro, pero también se refiere a tu padre espiritual. Tu padre espiritual es tu Señor, pero Él ha constituido a hombres que te traigan al redil del Señor como si te hubieran dado a luz. A veces los llamamos, es mi padre espiritual. No es correcto decir eso, porque en la palabra del Señor Jesucristo enseña, no le digáis a nadie padre, porque padre no hay sino uno solo, que es Dios. Papito Dios. Pero bueno, es mi mentor espiritual. Todos tenemos un mentor espiritual, que es aquella persona a la cual acudimos para que nos oriente en las cosas de la palabra y espirituales. Muchas veces el pastor, pero puede ser cualquier anciano de la iglesia que tenga la sabiduría, cualquier diácono o cualquier amigo que tenga un poco más de estructura de la que yo tengo. A él debo, entonces, mire lo que dice claramente aquí, escucha la instrucción de tu padre espiritual, y no abandone la enseñanza de tu madre.
porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. La sabiduría siempre te embellece. ¿Por qué la menosprecia la mayoría? No entiendo. Pero cuando se ve la sabiduría en la persona, en la forma como se comporta, como habla, como dice las cosas, como actúa ante las situaciones, lo que se ve es la belleza de Dios allí, en ella. Vamos a saltar al versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza la voz en las plazas. Aquí, en el libro de Proverbios, entonces se personifica la sabiduría como si fuera alguien que está llamando. Y es muy importante que tengamos en cuenta por qué Salomón escribió esto así. Sin darse cuenta, Salomón estaba profetizando. Porque aquí, de esta parte en adelante, podemos claramente decir que el que está hablando es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Y él clama en las calles y alza su voz en las plazas. Versículo 21. Clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo, ignorantes, seguiréis siendo ignorantes? ¿Hasta cuándo, perezosos, seguiréis regodeados en vuestra pereza en vez de venir a estudiar la palabra? Pero muchas veces la sabiduría del mundo sí tiene asistencia. Hay programas en televisión, yo me acuerdo de unos hace unos años, programas de motivación. Había un señor que era de la nueva era, crecimiento personal. Y ese programa tenía una acogida, tenía una cantidad de asistencia. Y estoy seguro que se pone lado con lado una predicación y un tema que le apasione al intelecto del mundo y se llenan las cosas del mundo, pero las del Señor no. ¿Hasta cuándo los burlones desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Miren, qué belleza. Ahí está Dios hablando, el Verbo hablando o el Espíritu Santo. Yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Hasta ahí, bueno, no diría, pues grave, muy triste la situación y muy dolorosa. Pero vamos a ver que es mucho más que eso. Miren lo que dice a continuación. Versículo 26. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis. Cuando venga como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé, me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de su camino y se asquearán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Quise leer todos estos versículos porque este es el resumen de la tragedia de aquel que desecha la sabiduría de Dios. Le va a ir bien por un tiempo, probablemente. Se va a reír, va a disfrutar de todos sus deleites y goces materiales. Pero va a venir el día en el cual se va a preguntar, ¿y aquí qué hago? ¿Qué tengo que hacer ante esta situación?
Y como no va a saber qué hacer, su mente va a tener una confusión tremenda y muy probablemente va a tomar decisiones equivocadas. Máxime que estamos hablando de un mundo espiritual que se mueve invisiblemente. Los que desechan la sabiduría de Dios entonces caen en espíritu de error. Por cuanto no amaron la verdad, Dios les envía un espíritu de error para que sean condenados porque no amaron la verdad. Ese versículo que acabo de citar parece muy cruel, pero es el resumen de la situación. No es que Dios ordene desde su trono, me voy a desquitar, voy a mandar espíritus inmundos, ¿no? Sino que Él, que hubiera podido poner su mano para cuidar y proteger a esa persona ante las amenazas del diablo, porque el mundo entero está bajo el maligno y él quiere destruir, robar y matar. Máxime cuando ve que alguien está medio apartado de la verdad de Dios, Dios entonces retira su protección y deja que el espíritu de error tome la vida de ese incrédulo. Pero yo creo que también puede pasar esto con algunos que se dicen creyentes. De hecho, lo hemos visto. Llegan el momento en que toman decisiones totalmente equivocadas en aspectos completamente materiales, como vender y comprar una casa, como vender y comprar un carro, como cambiarse de iglesia. Y empiezan a caer poco a poco. La parte final aquí son dignos de ser recordados, los versículos 32 y 33. El desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. La ignorancia y la necedad son cuestiones que debemos trabajar rápidamente para que en ningún aspecto de nuestra vida marquen decisiones. La necedad, según la Biblia, consiste en andar sin Dios, en no preguntarle a Dios qué es lo que hay que hacer. Y el versículo 33 decía, pero el que me escuche vivirá confiadamente. El que oiga mi palabra, el que la guarde. ¿Recuerdan la parábola de la casa sobre la roca? A este yo compararé, al que oyere mi palabra y la guardare, con una casa que fue construida sobre la roca. Vinieron tempestades y turbiones y corrientes y la casa no cayó, pero al que oyó y no guardó mi palabra lo compararé con alguien que construyó su casa sobre la arena. Vinieron tempestades, turbiones y vientos y la casa cayó. Está exactamente igual aquí, versículos 32 y 33 del primer capítulo de Proverbios. Vamos a leer parte del capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, guardar la palabra, continua exhortación a lo largo de todo el libro de Proverbios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Me gusta este versículo, porque no es como en otras partes donde dice el que oiga, sino que aquí dice estar atento tu oído. Significa que hay una acción voluntaria, y activa del oyente, el que se dice oyente, interesada, el que está oyendo la palabra, como dice mi esposa, apela al interés dentro de sí, a la concentración y a la memoria, y hace todo lo posible porque lo que está oyendo le quede bien guardado y memorizado. En eso se basa la meditación de la palabra. Ustedes pueden oír toda esta sucesión de versículos del libro de Proverbios, y si cuando terminan esta reunión no meditan en lo que oyeron, el 80 o el 70% de lo que se dijo aquí se va a perder.
estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia, si la llamas, la pides para tu vida, y si pides que la prudencia te asista, Señor, dame inteligencia, dame prudencia, dame sabiduría. Otro día, Señor, otra vez, Padre, te pido lo que ayer te pedí. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, ¿recuerdas lo que dice el Señor? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si la palabra es tesoro para ti, entonces no te costará nada grabarla en tu corazón. Pero si tu tesoro es otra cosa, entonces esto te parecerá una pérdida de tiempo. Intereses. Entonces entenderás el temor del Señor, el respeto a Dios, la gloria que se le debe dar a Dios, y hallarás el conocimiento de Dios. Ay, pastor, y yo pensaba que el conocimiento de Dios era solamente cuando yo iba a orar y hablaba con Él. No. El conocimiento de Dios empieza oyendo su palabra. Oyéndola con atención y con el corazón inclinado. Porque el Señor da la sabiduría. La sabiduría no viene por el mucho leer, ni por el mucho congregarse, sino cuando el Señor ve que tu congregación y tu lectura son porque lo respetas a Él y lo buscas. La otra versión de esto es el conocimiento. Hay muchos cristianos que tienen conocimiento teórico, conocen la Biblia al derecho y al revés, pero en el momento de aplicarla quedan cortos. Entonces, falta la sabiduría del Señor, porque la sabiduría del Señor se logra cuando hay comunión con Dios. Y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Para poder adquirir sabiduría se necesita tener un corazón limpio, sincero, dispuesto a sacar el pecado. Es escudo para los que caminan rectamente. La sabiduría, ¿ya? Descubrimos hoy, ser sabio es andar protegido. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma. ¿Cómo nos cuesta cuando algo no nos gusta? De pronto, ¿qué les digo yo? Clases de geografía. De pronto a mí no me gusta la geografía, o las clases de música. Pero si a mí me encanta la astronomía, yo voy a estar atento y sorbiendo cada instante y cada gota de ese profesor que me está enseñando eso. Lo mismo es con Dios. Si Dios es para ti obligación, si la palabra es también una obligación, andar con Él y adquirir sabiduría será aburrido. El conocimiento sea grato a tu alma, versículo 11, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablen perversamente. Una de las formas de conocer cuando hay falsa doctrina es teniendo sabiduría. Si yo no sé, si yo no conozco un billete verdadero de 50,000 pesos, no voy a distinguir uno falso, que me lo ponga de frente. De los que abandonan los caminos de los rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, las veredas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Bueno, vamos a dejar por hoy aquí, porque el capítulo 3 es muy importante y quiero verlo completo. ¿Quieres decir algo? Sí,
que aquí esto que estamos viendo de Proverbios 1 y 2, en el capítulo 2 del versículo 9 dice, en el 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esto es muy importante porque nosotros podemos, y eso es una cosa que le sucede a los hermanos, pueden conocer la palabra, como decías tú, de una manera intelectual, pero cuando llega el problema, cuando llega la situación en la que tienen que ejercer esa sabiduría y ese juicio, entonces se les olvida y por miedo, por rabia, por querer hacer las cosas rápido, se toman decisiones equivocadas y entonces Dios no puede hacer ahí preservar el camino de sus santos. Lo primero que nosotros debemos hacer siempre, antes de cualquier cosa, por muy afanados, por muy angustiados, por mucha premura que haya, es doblar rodillas y pedirle sabiduría a Dios. Señor, dime qué quieres que haga. No me dejes hacer nada si tú no estás de acuerdo. Creo que este tiempo es precisamente para eso, para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque Jesús es la sabiduría. Jesús es el único que puede decirnos qué hacer, para dónde ir, cómo pensar, qué hablar, qué decir. Es doblar nuestras rodillas e ir al secreto con el Señor para ser llenos de sabiduría y no ser cristianos, ¿cómo se llama eso? Intelectuales, sí, religiosos. O religiosos, sí, que conocen la palabra y se jactan de conocerla, pero son incapaces de mirarse. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Yo por qué dije esto, yo por qué hice esto, por qué me siento así, por qué quiero hacer esto, siempre delante de Dios. Porque la palabra dice que es un espejo, ¿no? Que nos muestra quiénes somos. Entonces, este tema me parece maravilloso que el pastor haya querido tomarlo, porque en todos mis años no he escuchado un estudio profundo sobre los proverbios, sobre lo que es la sabiduría. ¿Alguien recuerda cuando estuvimos viendo Apocalipsis cuál era la explicación de por qué el Señor decía yo soy el alfa y la omega? Él es todo. ¿El principio y el fin? Sí, pero había algo más. ¿Qué son el alfa y la omega? Son las letras del alfabeto griego, la primera y la última. Correcto. ¿Y qué hay entre la primera y la última letra griegas? Más letras. Más letras, claro. Entonces, cuando el Señor dice yo soy el alfa y la omega, Él es todo. lo que está diciendo es yo soy el alfabeto con el cual se construyen las palabras que explican y enseñan toda la creación. Es lo mismo que está queriéndonos decir aquí. Conocer a Dios nos permite conocer, voy a poner algunos ejemplos cotidianos, para qué la vida de levantarse, de acostarse, de comer, por qué las enfermedades, cuál propósito tienen, cuál es la enseñanza que deben salir de las situaciones difíciles, cómo afrontar una situación difícil. Todo eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, que es la colección de letras del alfabeto. Cada palabra que ustedes ven aquí es la unión de diferentes letras. Ese es el sentido de lo que Dios nos quiere venir a mostrar. Él es la sabiduría porque Él es el conocimiento en sí mismo. Entonces, entre más conozcamos a Dios, más sabiduría tendremos en nuestra vida y por tanto, más bendición y más disfrute de las bendiciones de la vida. A mí siempre me ha llamado la atención el capítulo 1 donde dice, desde el versículo 27, cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino. 28 dirá, entonces me llamarán pero no responderé. Pareciera que es una forma muy dura de hablar de Dios, pero no lo es. Lo que ocurre es esto, mire, cuando uno es necio y persiste en su necedad y lo invitan a que estructure su carácter, su espíritu, su persona, y no va a esas clases,
cuando llega el momento del afán, de la decisión intempestiva o de la enfermedad o de la pérdida, lo que ocurre es que viene un estrés tan grande que uno ya no se va a acordar de nada si es que no se ha ejercitado antes en andar en los caminos del Señor. Cuando dice, me llamarán y no responderé, significa que ya mi mente está tan nublada, mi concepto, mi espíritu está tan apagado que yo no me acuerdo que Dios es el que me puede sacar de esos momentos difíciles. Como he sido necio, como aborrecí lo que dice el versículo 29, la sabiduría, y no escogí el temor del Señor, sino que rechacé su consejo, entonces comeré del fruto de mi camino. Ahí recordamos la repetidísima ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si tú siembras estudio, vas a cosechar sabiduría. Si siembras desperdicio, pereza, pues vas a cosechar calamidades. Entonces, sería bueno de pronto tener eso claro, porque hay momentos en los cuales tendemos a ser necios. Dios nos llama a algo, ay Señor, no, ahorita no, estoy ocupado en esto que es más importante. Cada momento de eso se convierte en un desperdicio de la bendición de Dios, y más tarde o más temprano vamos a tener que decir, yo no sembré en el momento adecuado, por tanto ahora no puedo cosechar bendición, sino escasez. Sí, acá en el versículo 7 del capítulo 2 dice, en la segunda parte, es escudo a los que caminan rectamente. Yo me gozo cuando veo una persona que está llena del Espíritu y abre su boca. Y de pronto estamos en una reunión y donde no todos son cristianos, no tienen la sabiduría, y entonces se enfrascan en unas conversaciones que, teniendo la sabiduría, teniendo al Espíritu, uno sabe fácilmente cómo podría llegar a solucionarse. Entonces todo el mundo está como alborotado, cada uno quiere dar la razón, pero de pronto abre la boca la persona que está caminando rectamente con el Señor y empieza a hablar palabras de sabiduría, y yo veo ese escudo de Dios, esa fuerza espiritual que envuelve a esa persona. Y entonces es tan hermoso porque cuando eso, no sé si a ustedes les haya pasado, pero eso le hace dar a uno más ganas de conocer del Señor. Y dice, ¿dónde es que dice? Que es grata. Aquí en el versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrar en tu corazón, cuando uno ve a una persona así, a uno le dan ganas, como que se enamora más de la palabra, y dice que entonces cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la ciencia de Dios, no la del mundo. Entonces ahí también dice que es deliciosa, es como un deleite, es una delicia leer la palabra, encontrar la sabiduría y poderla vivir. No sé, pero a mí me parece eso maravilloso. Es un deleite encontrar la palabra, las promesas, más cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, cuando uno le duele tanto ver tanta gente que está necia, que no entienden, que no oyen, que creen que se las saben todas, y se le duele a uno el alma. Sé que a ustedes todos les pasa. Es como dice la palabra, un abismo en medio donde no hay comunicación. Entonces ya llega uno a la palabra y ve las promesas de Dios tan maravillosas, entonces se atesoran, y uno ya no quiere la necedad del mundo, sino la sabiduría de Dios, del Espíritu de Jesús. Padre, hoy nos estás dando un regalo, lo estás poniendo frente a nosotros. Gracias, Señor. Por lo cual te damos a ti toda la gloria y todas las gracias, Señor. La sabiduría eres tú mismo, Señor, en esencia. Acercarse a ti es una delicia. Empezar a entender muchas cosas que antes nos producían dolor, pérdida, heridas, Señor.
Hoy podemos ver las cosas de una manera distinta. El diablo viene a veces con muchos ataques, pero tú conviertes esos ataques a través de la sabiduría en bendiciones, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra está siempre también dispuesta como lo estás tú. Porque tu palabra, Señor, en este momento nos está lavando la forma errada de pensar. Amén. En este momento tu palabra, Señor, está cambiando nuestras estructuras de pensamiento arcaicas, estructuras que no nos servían, estructuras que nos estorbaban, Señor. Enséñanos a pensar como piensas tú. Enséñanos, Señor, a recibir con corazón humilde y siempre dispuesto esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.